Buenas a todos y a todas. Seguimos con adaptaciones neurales por entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar de stiffness neuromuscular. Este concepto traducido al español sería dureza muscular. Básicamente nos referimos a qué tan rígida se pone la estructura muscular y sus componentes asociados frente a una fuerza de alta intensidad que intenta deformar. Está relacionado a dos cosas: al nivel de preactivación muscular, que ya lo hemos estado hablando en el video anterior, y al reflejo miotático de tracción, el reflejo de estiramiento. Este reflejo en el que cuando los usos neuromusculares detectan estiramiento de las fibras intrafusales, lo que va a hacer es enviar una señal a la médula espinal y esta va a devolver una actividad potenciadora, o sea, va a enviar un potencial de acción para que se contraigan las fibras extrafusales. Es decir, frente al estiramiento, la médula devuelve de forma refleja contracción muscular. Estos dos elementos son claves y componentes decisivos del nivel de stiffness muscular. Entonces, ante una deformación impuesta, por ejemplo en la carrera durante la fase de vuelo, va a haber un esfuerzo conjunto entre hueso, músculo, tendón, ligamento, cartílago para aumentar la rigidez y por ende la potencia durante los movimientos subsiguientes. Esto va a permitir a los seres humanos aumentar la rigidez articular a medida que la velocidad de movimiento, la potencia del movimiento es mayor. Esto tiene mucho que ver con el nivel de fuerza del sujeto. Entonces, como adaptación neural, lo que podemos decir es que a medida que el sujeto gana fuerza, pasa por un periodo de entrenamiento, va a aumentar su stiffness muscular. Es decir, va a aumentar cuán rígida se va a poner su estructura muscular frente a una acción de alta intensidad para potenciar el movimiento posterior. Esto está relacionado con el concepto de fuerza máxima, pero la fuerza máxima clave va a ser la que puede usar el sujeto durante una fase excéntrica, durante una fase de frenada. Revisemos rápidamente de qué se trata la estructura muscular. ¿Sí? En la primera imagen arriba a la izquierda vamos a poder ver un componente muscular unido a una estructura ósea. ¿Sí? Entonces tenemos acá el elemento elástico en serie. ¿Sí? Y las subsiguientes fibras musculares, digamos, cercanas a la línea de potencia, digamos, unidas a partir de lo que se llama el elemento elástico en paralelo, ¿sí? Aquella capa de tejido que recubre a los fascículos, que recubre a toda la estructura muscular y que recubre a cada fibra muscular, el epimicio, endomicio y perimicio, ¿sí? Y bueno, vemos como las células musculares se componen de elementos más pequeños llamados miofibrillas. Si nosotros observamos a las miofibrillas, vamos a ver que están divididas en la mínima unidad contráctil que se llama sarcómero, que estaría representada con este dibujo que vemos aquí. En líneas generales, en el sarcómero podemos ver que sus extremos son las bandas Z o los discos Z, a los cuales están unidos filamentos finos de actina y filamentos gruesos de miosina. Si nosotros vamos a la siguiente imagen y hacemos un poquito más de cercanía en estos elementos, vamos a ver cómo cuando llega un potencial de acción y se produce la liberación de calcio y toda una serie de señales al interior del sarcómero, una parte de los filamentos gruesos se une a los filamentos finos, ¿sí? Produciéndose la unión actina-miosina, que va a permitir que se traccione de las bandas Z, se acerquen entre sí ellas y se produzca la contracción muscular, ¿sí? Lo que tenemos que ver también es que existe otro elemento que está unido a las bandas Z, que se llama titina, ¿sí? Que aquí está marcado y lo vamos a ver en una imagen mayor. La titina es otro elemento que va a traccionar de las bandas Z, pero que produce un fenómeno particular. Cuando las bandas Z tienden a alejarse, por ejemplo en una fase de frenado donde hay una contracción excéntrica, ¿sí? Esta titina tiende a enrollarse, ¿sí? En su acción, en su conexión a la banda Z. Por lo tanto, a modo de enrollamiento, la teoría del enrollamiento de la titina tiene que ver con que cuando se produzca posterior a este estiramiento una contracción,
al igual que produciría la tensión un resorte, ¿sí? El desenrollamiento potenciaría la posterior contracción concéntrica, ¿sí? O acercamiento de las bandas C. Ahí les aclaro, la titina es la proteína más grande actualmente conocida y es un componente estructural muy importante. Lo que sucede es que la titina es la que produce esa fuerza que les llama la fuerza elástica, donde se produce un estiramiento del sarcómero, la titina se enrolla y luego al acercarse las bandas Z, este desenrollamiento a modo de resorte potencia a modo de elástico la contracción concéntrica. Ahora bien, este fenómeno va a ser modificado por entrenamiento y tanto la preactivación muscular como el reflejo miotático de tracción, así como la actividad de las proteínas contráctiles, se van a ver modificadas por entrenamiento de fuerza. Y el sistema nervioso va a poder cambiar su nivel de rigidez, o sea, su stiffness muscular, para ir haciendo ajustes necesarios que permitan una mejora de la potencia de los movimientos o de la velocidad de los desplazamientos si hablamos de justamente desplazamiento. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que en la literatura se han visto que mejoran más el nivel de stiffness muscular? Y si vamos más a profundo, que mejoran más la preactivación muscular, la respuesta del reflejo miotático y la respuesta de las proteínas contráctiles frente a acciones excéntricas, o sea, el papel de la fuerza elástica. Bueno, tenemos tres cosas clave que potencian esta actividad y que serían determinantes, por ejemplo, en deportistas, donde lo que se busca es potencia y velocidad de desplazamiento. En primer lugar, el entrenamiento de la fuerza máxima. Puse este ejemplo porque es un ejercicio poliarticular de los miembros inferiores, ¿sí? Y que se ve que el sujeto está trabajando una alta intensidad. O sea, la mejora de la 1RM tiene un papel determinante. También acciones balísticas, ¿sí? En este caso lo que se ve es un drop jump, acciones balísticas explosivas y todo lo que pueda derivarse de ella, como por ejemplo el entrenamiento pliométrico. Y también tiene muy buen resultado el entrenamiento isométrico de alta intensidad, ¿sí? Todas aquellas acciones en las que yo tenga que empujar a alta intensidad también ha mostrado mejoras en este aspecto. Muy bien, a seguir estudiando, les mando un gran saludo.